Crónica periodística, Leandro, que inclusive está también publicada en radio2.com.ar, en diarioepoca.com, habla de una joven que lamentablemente falleció en el hospital de campaña, y se habló también de un cuadro de COVID, complicado después, bueno, pero queremos saber porque obviamente la situación ha conmocionado a gran parte de la ciudad de Corrientes, y obviamente estamos todos ahí preocupados por la situación, por todo lo que se ha vivido. Y queremos charlar y conversar en la mañana de las 2 con la doctora Angelina Bobadilla, que es directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia, para hablar un poco de todas estas cuestiones, ¿no? Doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, doctora. Bueno, lamentablemente hablando de esta situación y de esta joven, ¿no? Que ingresó al hospital de campaña y que lamentablemente falleció. ¿Qué es lo que se puede decir al respecto, doctora? Sí, la verdad que lamentable lo que ha sucedido. Toda vida es sumamente valiosa, ¿no? Más en una persona de joven, ¿no? Sí, la paciente ingresa al hospital, fallece por un cuadro de sepsis, una infección generalizada, ingresa consulta por una descompensación el día viernes y evoluciona todo de viernes a ayer, y donde se produce la muerte por la infección generalizada, una neumonía bilateral y con un antecedente de haber tenido COVID. Uh-huh. ¿Ese antecedente de COVID, doctora, es inmediato, anterior, o ya fue de meses atrás? No, fue anterior, fue semanas antes, haciendo la investigación epidemiológica por los contactos y por el movimiento de ella, como ha sido en su actividad diaria. Ella ya venía cursando semanas anteriores un cuadro como de resfrío, gripe. Y sí, la consulta, el momento de la consulta y la descompensación es ya por la infección generalizada, por la neumonía. Lamentablemente seguimos teniendo COVID, seguimos teniendo infecciones respiratorias, seguimos teniendo influenza. Es importante recordar lo importante que es la vacunación. La consulta temprana y la vacunación son primordiales, sobre todo en población de riesgo. O sea, todos debemos consultar de manera temprana para cualquier patología. Pero estas que son virales, por ahí no automedicarse, consultar temprano, cambia la evolución, puede cambiar la evolución. Doctora, buen día. Consultarle si había alguna forma de conocer la situación, en cuanto a los síntomas que quizás no se prestó atención y que sí ameritaban esa consulta temprana, como bien dice usted. ¿A qué uno debe estar atentos para no llegar a una consulta tardía, como en este caso? Los síntomas que no ceden, o sea, uno puede tener un resfrío, puede tener gripe, pero pasados los 5 días, 7 días, ya el cuadro ya mejora, el cuadro va pasando. Todos los procesos virales duran entre 7 y 14 días, a lo sumo 21 días en algunos, pero va mejorando. Es muy importante el reposo también, la consulta con el médico, ese médico que nos conoce, ese médico cabecera, si lo tenemos mejor aún, y el reposo que tiene que haber. Cuando no mejoran los síntomas, cuando empieza a haber agitación, o empieza a haber como un cansancio extremo, en el caso de la respiratoria específicamente hablamos, y no mejora a una actividad que antes la hacía como una actividad física, y en este caso me genera más cansancio, entonces el cuerpo está pidiendo reposo y tengo que hacer la consulta porque no está mejorando. O sea, no tengo que automedicarme ni minimizar los síntomas de ninguna patología, pero en el caso de las respiratorias, prestar atención a esto, más si es una persona con factores de riesgo, con su médico de cabecera, ¿no? Si es cardíaco, si es tiene alguna patología respiratoria de base u otra que ya conocemos y que hablamos bastante. Sí es cierto que la vacunación, en esta etapa hay una percepción de no riesgo en cuanto a infecciones respiratorias. Hablo de gripe en general y de COVID, que es una de las respiratorias más hoy, y ha bajado la vacunación en cuanto a antigripal y COVID. Entonces es importante completar los esquemas. Hace la diferencia la vacunación en las gripes y también en esta infección respiratoria. En este caso, ¿pudo haber estado relacionado directamente al diagnóstico de COVID? El COVID se agregó, o sea, ella tuvo una infección respiratoria,
fue muy rápida la evolución desde la internación, pero ya venía con el antecedente donde no hay registro de consultas. Tuvo un diagnóstico de COVID, nosotros ya, el hospital le hace el diagnóstico al ingreso, pero ya eran los últimos días de su infección por COVID, ya tenía una infección pulmonar en sus ambos pulmones y ya una infección generalizada, o sea, no ingresó simplemente con una neumonía, sino con la infección generalizada. Entonces, esos son síntomas de alarma, ese dolor abdominal, ese dolor punzada de costado, que me hace pensar en una neumonía de la comunidad, me agito cuando respiro, la fiebre no cede, no me tomo nomás un antipirético y sigo, no tomo un decongestivo y sigo. Hago la consulta y el médico evalúa, me tiene que poner un estetoscopio, me tiene que escuchar, tiene que hacer una evaluación integral, pedir los laboratorios que hay que pedir. Es importantísimo hacer las consultas. Doctora, buen día. Este es el caso con un final, el peor final, un no feliz, digo. ¿Se han dado o usted considera que hay más casos de los que debería haber de personas en esta situación, que no se controlan, que vienen en este estado y que podría de terminar de la peor manera? No, la verdad que no tenemos internaciones de COVID grave ni de influenza grave, si hay internaciones de respiratorias graves en general, porque tenemos varios virus. Hay consultas, pero la mayoría se manejan de ambulatorios, no pasa más, no estamos en etapa de brote, no pasa más de 40 consultas en el día. En la campaña, el pediátrico, que era que teníamos el epicentro de la respiratoria, porque los niños son siempre los famosos, entre comillas, mocosos, que siempre están con síntomas respiratorios también por la edad, también ha vuelto a la normalidad en cuanto a las consultas, o sea que no está habiendo un incremento en las consultas ni en las internaciones, pero puede pasar, o sea, una persona puede complicarse, puede haber muchos factores, incluso se están estudiando antecedentes, todavía falta algunas investigaciones relacionadas al paciente puntual. Hay antecedentes de tabaquismo por cigarrillo electrónico, en este caso particular, que ha surgido en las últimas horas. O sea, seguramente hay algo de base que ha predispuesto a este desenlace, pero recordemos que es importante hacer la consulta temprana, no automedicarse, hacer el reposo necesario, el cuerpo necesita repararse y lo hace en el reposo. ¿Se conoce si tenían las vacunas, COVID o antigripal? Tenía pocas dosis, las primeras dosis aplicadas en Estados Unidos, no el calendario ya de Argentina, o sea, también, si bien estaba vacunada, estaba de manera incompleta. Doctora, ¿cuál es hoy la diferencia entre COVID e influenza? ¿Tiene síntomas que son muy parecidos? Sí, son similares, los dos empiezan con cuadros de congestión, fiebre, siempre ese síndrome gripal que tenemos, recordarán los que tuvieron COVID, la mayoría ha tenido COVID, y lo que es tener gripe, son muy similares los síntomas. Hoy por eso COVID se incorporó dentro del gran grupo de las infecciones respiratorias virales. Hoy no hablamos de COVID como diferente al resto. Los síntomas son muy similares. Doctora, y preguntarle, ¿estamos como sociedad subestimando la enfermedad? No, esto ha sido un caso, lamentablemente, un caso que ha tenido un desenlace malo, un peor final, como han dicho ustedes. Sí, todas las patologías no son importantes, todas tienen su magnitud en cuanto a la gravedad, si bien el mayor porcentaje evoluciona de manera ambulatoria, de buena evolución, pero puede haber casos en donde podemos tener casos graves, de moderados a graves, así que siempre estar atentos, no solo en las virales, sino también en el resto de las patologías. O sea, se va a venir dengue, así que también tenemos que estar atentos a dengue y seguir con las medidas preventivas y consultar cuando empiezan síntomas, hacer la consulta con mi médico de cabecera. ¿Qué actitud debemos tomar si nos diagnostican de COVID, doctora? ¿Reposo, que no salir? ¿Qué debemos hacer, digo? Sí, todo lo que hemos aprendido en cuanto a las infecciones respiratorias, todo eso el médico indicará. Es muy importante lo que le dice el médico, lo que le escribe el médico y lo que le explica. En líneas generales es la medicación que solamente le da el médico para los síntomas, para sentirse mejor en ese momento, porque se autolimita, es viral, muere solo el virus,
el reposo es fundamental, la alimentación y el descanso son fundamentales. Obviamente, antes de llegar a eso, vacuna, o si pasó el proceso, ya sea COVID, ya sea influenza, ya sea para influenza, adenovirus, lo que fuere, la vacunación. Importantísimo completar los esquemas. Y las medidas de prevención, lavado de manos, ventilación, todo lo que ya aprendimos es sumamente importante seguir haciéndolo. Eso quedó para siempre, ya es parte de nuestras vidas. Doctoras, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día, hasta luego. La doctora Angelina Bobadilla, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.